Lux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vade retro satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena. Buenas tardes, buenas noches, hermanos católicos. Bueno, estamos con otro tema más. Dice la Sagrada Escritura, como Job, porque era justo, pasó por ahí prueba. Aquí dice tentaciones, es prueba más bien. Prueba, bien. Job lo mismo pasó por ahí prueba, pero triunfó. Dios estaba con él. Y esto, dice la Sagrada Escritura, fue dado como ejemplo a la posteridad. Entonces, Tobías queda ciego, es su problema. Tenía que casar a su hijo y no quería casarlo con una pagana. Porque cuando uno se casa con un hombre, una mujer se casa con un hombre con una mujer, que no es de su religión, que no es de su fe, de su moral, hay problema. Hay gente que dice, yo voy a casarme, pero después voy a convertir. Olvídalo. Si antes no se hace, después mucho menos. Hay casos, bendito sea Dios, casos buenos, pero hay casos muy tristes. Por eso un católico, siempre la Iglesia Católica, tratado de disuadir a sus hijos, hijas, de casarse con gente que no es católica. Incluso entre católicos hoy, como hay muchos paganizados, ni saben qué es la fe católica, fueron bautizados, que quedaron así, y bien casarse con esta gente es un peligro. ¿Por qué? Porque no toman para nada en cuenta lo que es el matrimonio indisoluble cristiano. Sepan esto. Sí, pero dice, pero lo quiero, la quiero. Sí, hijito, pero es una vida, ¿no? Una vez que estás casado, es amarrado para toda la vida. Entonces aquí Tobías manda a su hijo, Tobías hijo, a una tierra lejana para recuperar un dinero que tenía prestado a un amigo y buscarse una mujer de su pueblo, de su religión. Pero no podía viajar solo porque es peligro, el viaje largo. Entonces cuando salió fuera del pueblo, vio a un joven que estaba ahí. ¿Dónde vas? Voy a tal lugar. Yo también. Entonces somos compañeros de viaje. Sí, vámonos. Pero se fueron. Largo viaje, pruebas, dificultades. En el río el pez iba a agarrar Tobías, pero Rafael, bajo forma humana, le dio el consejo adecuado, se liberó de él, sacó el líquido ahí que tenía, como medicina futura para los ojos de Tobías, papá. Y finalmente llegan a la tierra donde tenían que irse, recuperaron el dinero que le debían, buscó una mujer, Sara, llamada Sara, no la de Abraham, es otra Sara, Sarita, para Tobías. Pero esta pobre muchacha se había casado, unas 7 veces. Y cada vez el demonio mataba al novio el día de la boda. ¿Por qué? Y ahí es muy, muy interesante, es muy interesante. De hecho, después del matrimonio, el día siguiente, el papá de Sara había preparado la tumba. Y mandó a alguien ver si estaba viviente todavía, y ahora están dormidos los dos como angelitos. Rafael Arcángel amarró al demonio, lo neutralizó. ¿Y por qué? Porque los que se casaban, dice, eran como animales sin razón, pensando únicamente en su placer y no la voluntad de Dios. El arcángel, usted va a rezar 3 días, dice, antes de dormir con tu esposa. Por eso los novios que hacen lo que no deben hacer siendo novios, es grande pecado. Que nadie diga,
de todo modo vamos a casarnos, entonces podemos hacer lo que queremos. No, es pecado gravísimo. Es como poner 10 toneladas de arena en la base de cimiento de la casa futura que van a construir. Un arquitecto sabe de esto, tiene que poner bases firmes, ¿no? Los novios no tienen ningún derecho de nada uno sobre otro. Lo máximo que un novio, una novia pide a su novio o novia, un beso en la frente, como un hermano daría a su hermana. Punto. Nada más. Que quede claro. Y los papás que permiten que sus hijos e hijas vayan donde quiera, junto con el novio, viajar juntos, hacer turismo juntos, viajar juntos, es un crimen. Es exponer a sus pobres niños al pecado. Fuego y gasolina es fuego, no hay de otra. No hay de otra. Y sobre todo en el mundo superficial actual, es la catástrofe. Yo estoy seguro, muchos matrimonios fracasan por esta razón. El novio debe respetar a la novia debe respetar al novio. Y cuando un novio, eso lo digo a las muchachas, un novio dice a la muchacha, deme pruebas que me amas, que vaya el diablo este hombre. Esto no es amar, es arruinar un alma. Es destruir esta alma, es aprovechar de ella con cualquier cosa. Queridos hermanos, jóvenes, futuros jóvenes y padres más aquí presentes, el novio, la novia debe ser una escalera para subir al cielo, no para bajar al infierno. Los novios no tienen ningún derecho, ni besos, ni abrazos, ni relación, nada de esto. Los que esto hacen son criminales, es gravísimo pecado. Es gravísimo pecado. Y después si se casan sin confesar y orar sus pecados, todavía sacrilegio en su boda. Sí están casados, pero no tienen la protección de Dios en boda. Entonces aquí dice Rafael, los 7 que murieron, porque como bestias estúpidas, pensaban únicamente en su placer y no en la ley de Dios. Por eso Dios daba al demonio poder sobre estos hombres de ser matados. Sí. El pecado no es cualquier cosa. Hoy lo vimos en el pequeño retiro que hicimos ahí sobre pecado mortal. No hay catástrofe ni calamidad pública o privada que pueda compararse con un solo pecado mortal. Es la única desgracia. El que está en pecado mortal está como suspendido al borde del infierno. En cualquier momento puede caer. De Dios no se burla. Dios no cambia. Cielo y tierra pasarán. Mis palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dijo la verdad eterna Jesucristo, Dios encarnado. De Dios no se burla. Hoy estamos en el mundo del relativismo absoluto, debido al protestantismo, libre examen bíblico, que dio el masonismo, que dio el relativismo. Esto es otro problema. Bien. Entonces, Rafael ayuda a Tobías, se casa y regresa con esposa, con bienes y toda su fortuna. Pero la mamá regañaba al pobre Tobías viejo, lo regañaba, y esto también es otro problema. La esposa no debe regañar a su esposo, debe darle alegría a su corazón. Es importante, sobre todo cuando se hace ancianito. Es caridad, es deber. Ella dijo, teníamos uno solo hijo y usted por tu avaricia lo mandaste y no arregló. Y de repente un día llegó el perro de Tobías, wow. Entonces ahí supieron que ya su hija había regresado, y regresado con esposa, con dinero y todo. Y vemos estos dos Tobías, padre e hijo, muy justos, muy correctos. Después de todo esto, también traen la medicina que abre los ojos del papá, ya está sano. Y después dice y Tobías, hijo, papá, ¿qué vamos a dar a este hombre? No saben que es el ángel. Y son muy generosos, muy generosos. Dice, vamos a dar la mitad de lo que hemos traído. Súper generosos. Lo llaman como en un cuarto, como secreto, y dice, pedimos que aceptas. Y ahí Rafael Arcángel va a revelarse. Dice, es bueno esconder el secreto del rey, pero es loable revelar y ensalzar las obras de Dios. Buena es la oración con ayuno, y dar limosna mucho mejor que tener guardados los tesoros de oro, porque la limosna libra de la muerte y es la que lava los pecados, alcanza la misericordia y la vida eterna. Tobías hacía limosna. Queridos hermanos, cuando hablamos de limosna se piensa un poco de dinero de la gente. Es mucho más que esto. Hay 14 obras de misericordia, 14 obras de limosna. Sí, es muy interesante esto. 14. Dar de comer, de beber, vestir, visitar a los enfermos, los presos. Esto es los espirituales. Entonces hay los 7 materiales y los 7 espirituales. 7 materiales, dar de comer al pobre,
de vestir el desnudo, visitar el enfermo, el preso, etc. Y dar espacio al peregrino. Y después hay los 7 espirituales. Aconsejar al ignorante. Corregir el que no sabe. Es importante. Corregir al que no sabe. Enseñar al ignorante. Yo puedo decirse, una de las más grandes limosnas que hoy como católicos podemos hacer es enseñar al ignorante. ¿Por qué? Porque muchas almas se pierden por ignorancia. Y hoy los católicos no tienen posibilidad de conocer su fe. Están leyendo Atalaya. No digo que todo es falso, pero hay mucha falsedad. Y un vaso de leche con un gramo de veneno intoxica. Entonces, enseñar al que no sabe. Corregir al que está equivocado. Hoy decir a alguien, por ejemplo, una persona se junta en unión libre. ¿Qué hacemos? Son jóvenes. Espere. Están en el pecado de fornicación y de escándalo. Y no es una caída, es un estado de vida. Es gravísimo. Corregir con dulzura, con mansedumbre, con caridad, pero corregirlos es caridad, es grande caridad. Y cuando una persona está en esta situación, peor todavía, ahora los que son del mismo, hombre con hombre, mujer con mujer, es peor pecado. Hay 4 pecados que Dios castiga en este mundo. Los pecados se claman en el cielo. Derramar sangre inocente, matar inocentes, especialmente aborto, no pagar el sueldo de los trabajadores, oprimir viudas, huérfanos, y el pecado de Sodoma y Gomorra, el homosexualismo. Es un pecado gravísimo. El fuego del cielo bajó sobre Sodoma y Gomorra. Es gravísimo pecado. ¿Y qué decir de los que dicen, es tu derecho? ¿Derecho de qué? ¿Derecho de qué? Dios hizo a Adán y Eva, no Adán y Adán. Hoy los que esto hacen están en gravísimo pecado. El que dice es normal, no hay problema, es un criminal. Los lleva a la perdición eterna. Y si es sacerdote, catequista o católico, bien doble crimen. Porque él tenía que sacarlos del vicio del pecado y los hunde más. ¿Ves? Claro. Es gravísimo esto. Que un hombre y una mujer ha caído en ese pecado. Debido al pecado original, por desgracia, esto puede existir. Pero no podemos aceptarlo. Un adicto a la droga, ¿tenemos que animarlo a seguir? Va a morir. Un diabético que le gusta el chocolate, tome un... No vale. Tenemos que decir, no, esto no. ¿Por qué? Porque vas a quedar ciego. Y no es un regaño, es caridad con esta persona. Entonces aquí hay 14, dijimos, obras de caridad. Enseñar al que no sabe, corregir al que hierra, dar consejo al que está confundido. Que los hermanos, rezar por justos y pecadores es importante. Uno puede ser muy pobre, no tener un centavo, pero que reza sus 3 rosarios al día y un poco más a veces o menos, hace grande obra de caridad. Una ancianita que no tiene ni un centavo para dar, pero reza sus rosarios, hace sus penitencias, hace grande obra de caridad. Sí. Un día preguntaron a Don Bosco, un señor que había escuchado de Don Bosco, que era un grande santo, hacía milagros. Dijo, Don Bosco, tengo muchos problemas económicos, me dijeron que usted tiene muchos dones, quiero ganar la lotería. Don Bosco dijo, juegue el número 10, 7, 14. Y luego corriendo fue a buscar su boleto. Dije, no, venga, te explico qué es esto. ¿Quieres jugar la lotería del cielo? 10 mandamientos, 7 sacramentos y 14 obras de caridad. Esto era como se llama, una anécdota, pero muy, muy ilustrativa. Queridos hermanos, aquí dice el ángel, porque la limosna libra de la muerte y es la que lava los pecados y alcanza misericordia y la vida eterna. Hundir a alguien en el pecado no es misericordia, es crueldad. Decir a alguien que está en pecado, que no hay problema, Dios lo ama, es mentira. Dios aborrece al pecador. El pecado que está en el pecador. Ama al pecador como persona, detesta su obra mala. Como el médico ama al enfermo y detesta la enfermedad. ¿Sí? Decir otra cosa es confundir a la gente. Esto no se juega con esto. Después dice, mas los que cometen el pecado y la iniquidad son enemigos de su propia alma. Los que cometen el pecado son enemigos de su alma. Por tanto, voy, dice el ángel, manifestarles la verdad. No quiero que quedan en la ignorancia, dice de esto. Cuando Tobías, papá, orabas con lágrimas y enterrabas los muertos y te levantabas de la mesa en mediodía, escondiendo de día los cadáveres en tu casa y los enterrabas de noche, y yo, Rafael Arcángel, presentaba tu oración al Señor.
Bonito, ¿no? Y nuestros ángeles también presentan nuestras oraciones, nuestras lágrimas, nuestros sufrimientos. Por ejemplo, una pobre mujer, póngalo a 90% inocente, abandonada de su esposo, a los 30 años. Queda sola, como si fuera soltera, con hijos, con problemas. Claro que llora en su corazón, claro que pide, claro que sufre, pero su ángel presenta estas oraciones. Y quizás esas oraciones, lágrimas, sufrimientos, bien caerán sobre la cabeza de su esposo en forma de misericordia para tocar su corazón, sacarlo del pecado y convertirlo, salvarlo. Pero los que dicen, eres joven, haga tu vida, bien son ministros de Satanás. Porque el que da un mal consejo, queridos hermanos, es ministro de Satanás. Mientras que el buen ángel siempre da buen consejo. Entonces aquí dice, cuando orabas, etc., yo presentaba tus oraciones al Señor. Por lo mismo, porque eras acepto, agradable a Dios, fue preciso que la prueba, más que la tentación, te probase. Ahora el Señor me envió para curarte a ti y librar del demonio a Sara, tu esposa, la esposa de tu hijo. Porque yo soy Rafael Arcángel, uno de los 7 que asistimos ante el Señor. Dios. Ahora quiero hablarles un poco de los santos ángeles. Es importante, es muy hermoso. ¿Qué son los ángeles? Los ángeles son seres espirituales sin materia, por eso en nuestro antiguo catecismo dice, son puros espíritus puros, creados a imagen y semejanza de Dios, para gloria de Dios, servicio de los hombres. ¿Sí? Entonces, puros espíritus significa que no tienen materia. Un ángel es un ser viviente, inteligente, inmortal, como tan libre. Cuando Dios creó los ángeles, puso, digamos, el disco duro ya cargado, programado en su mente. Un ángel no necesita 10 años de estudiar medicina, idiomas o cualquier ciencia. Dios puso en su mente con una idea y ve claramente todas las consecuencias de la idea. Es importante. Dios creó diferentes categorías de ángeles. Son 9 coros, 9 categorías. Querubines, serafines, ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, etc. 9 categorías, ¿sí? Por eso en el Sanctus, se reza esto, el Sanctus, la oración de los ángeles, de hecho. Bien. Los ángeles tienen la ciencia infusa, dije. Son inmortales. Una vez creados es para siempre. No mueren. Inmortales. Dios les dio algo más. Les dio lo que llamamos la gracia. ¿Qué es la gracia? Es algo divino que los hace hijos de Dios y herederos de la dicha eterna del paraíso. Pero los ángeles, en estado de gracia, con la fe, esperanza, caridad, bien, no veían a Dios cara a cara. Por eso pudieron pecar. Cuando un ser, que sea ángel o sea humano, ve a Dios cara a cara, no puede pecar. ¿Por qué? Porque Dios es el bien supremo. Nadie puede preferir algo ridículo y dejar algo muy grande. ¿Sí? Entonces los ángeles pasaron por una prueba. ¿Cuál es esta prueba? Bien, sabemos que la prueba pasó que pusieron un pecado. En lugar de poner toda su confianza en Dios, bien, unos de ellos han complacido en sí mismos, viendo todo lo que sabían, podían, su poder, su hermosura, su ciencia, bien, quisieron de un cierto modo ser autónomos. No, otros santos dicen, no es en la Biblia, pero dicen que Dios les reveló que iba a encarnarse y que tenían arrodillarse delante de Él. Y ahí uno de los grandes dijo, non serviam, no serviré. No está en la Biblia, pero no es tonto tampoco. Puede ser. Lo que sabemos, que hubo una prueba. Y la prueba, unos de ellos pusieron su fin, de un cierto modo, en sí mismo. O más bien, quisieron ser autónomos. Hicieron un pecado de orgullo, eso lo sabemos. Pecado de orgullo, de soberbia, de independencia. No absoluta, porque saben que son criaturas, pero su felicidad es todo lo que tienen. Entonces, ¿qué pasó? Lucifer, uno de los grandes, hizo propaganda. Mandó mensajes WhatsApp a todos los demás. Cuando te manda un mensaje WhatsApp con virus, si lo abra, ataca tu teléfono. Si no lo abres, no pasa nada. Supongo que así es, ¿no? Más o menos debe ser esto. Y bien, cuando un ángel recibe un mensaje de otro ángel, si se abre, penetra la idea. Si no se abre, nada pasa. Entonces, unos ángeles se abrieron, siguieron Lucifer. Otros ángeles siguieron a San Miguel Arcángel, quien dijo, ¿quién como Dios? Mi-aj-el, en hebreo, ¿quién como Dios? Lo que dio Micael, Michael, Miguel, Michel y todas esas cosas, ¿sí? ¿Quién como Dios? Y Dios dio fuerza a San Miguel Arcángel, a sus compañeros, y lanzaron al infierno que fue creado en ese momento, a Lucifer y a sus seguidores.
una caída tremenda, una caída tremendísima, una catástrofe. El infierno, queridos hermanos, fue creado en ese momento para Lucifer y sus ángeles. El infierno no fue creado para los hombres, fue creado para Lucifer y sus ángeles. Nuestro Señor lo dice, vayan malditos a los malos, a los que siguieron demonio por pecado, al infierno eterno creado para demonio y sus ángeles, Lucifer y sus ángeles. Entonces los ángeles fieles quedaron fieles con Dios y los ángeles infieles se han transformado en demonios. A veces los niños preguntan, son muy filósofos los niños, Padre, ¿por qué Dios creó demonios? Esperejito, Dios no creó ningún demonio. Dios creó ángeles buenos, ¿sí? Usando mal de su libertad, se hicieron pecadores. Y los ángeles pecadores los llamamos demonios, Satanás, Lucifer, etc. ¿Y qué pasó con los ángeles buenos? Los ángeles buenos, en ese momento, fueron recompensados. Se abrió delante de ellos, podemos decir, la puerta del paraíso. Y vieron Dios a cara a cara. Y cuando uno ve a Dios a cara, no puede pecar. Es imposible. Cuando uno ve cara a cara a Dios, no puede pecar. Bien, tiene la dicha, la felicidad completa con Dios. Entonces los ángeles buenos están de nuestro lado y los ángeles malos están del lado de Lucifer. Pero Lucifer, los ángeles malos, todos no están en el infierno, están también en la tierra. Y Dios les da una cierta libertad de tentar a los hombres. No, cuidado, no en provecho de ellos, en provecho de nosotros. Por ejemplo, cuando uno siente una tentación, la rechaza, no quiere hacer lo que es la tentación. Ahí manifiesta su amor a Dios, su fe en Dios y humilla el demonio. Por lo tanto, cuando uno está atacado por la tentación, sea lo que sea la tentación, si la rechaza, no le hace caso, no peca, sino gana méritos. Y si hacemos siempre lo que dice la tentación, el demonio nos dejará tranquilos. ¿Por qué? Porque por envidia no quiere que ganamos méritos. ¿Cuál es la acción, podemos decir, de cierto modo, o fuerza, o poder del demonio en el mundo? Y bien, por desgracia, por el pecado original y sus consecuencias, él tentó a Adán y Eva, ustedes saben. Adán y Eva, en lugar de hacer confianza en Dios, hicieron confianza a este malhechor, que bien dijo, si comen no van a morir. Mire, qué desgracia. Dios sabe que va a tentarlos. Nos advierte, coman de todos los árboles, salvo de este. Y el demonio dice, no, si comen, van a abrir sus ojos, serán como dioses. Y por desgracia, Adán, para no dar pena, Eva comió. Si Adán no hubiera comido, no hubiera habido pecado original. Aunque Eva hubiera comido, porque él era jefe de familia. Por eso, por favor, no presionen mucho a su esposo. Por ser jefe de familia, sí, no, de veras, es importante. Es importante. No presionen demasiado, porque a veces, cada quien la madre es corazón de la familia, el papá es la cabeza de la familia, y los dos son órganos vitales. Si la cabeza no muere, si falla el corazón muere. Entonces, las dos cosas juntos. Entonces, esto era una pequeña paréntesis. Entonces, los demonios tentando Adán y Eva, bien, Dios puso enemistad entre la mujer y la serpiente. La serpiente es Satanás, la mujer es María Santísima, que va a ser madre de nuestro Jesucristo, el cual Cristo, muriendo en la cruz, va a aplastar la cabeza de la serpiente y libertar a la humanidad de las fechorías, engaños diabólicos. El demonio engañó a los hombres, se presentó bajo formas diferentes, les reveló ritos satánicos de brujería, hechicería, esas cosas. Y hasta les enseñó a hacer sacrificios humanos. Todas las cosas son diabólicas, esas cosas. Es grave. Nosotros que tenemos la dicha de la fe cristiana, que sus hermanos, tratemos de valorar esta fe. En la medida que la fe de Cristo, la fe verdadera, desaparece, la salvación de Cristo se hace más pequeña sobre el mundo. ¿Cómo llega la salvación de Cristo a nosotros? Mediante los sacramentos. La fe verdadera que impulsa a recibir los sacramentos de Cristo, que son efectos de la salvación y pasión de Cristo. Entonces el demonio, en la medida que falsifica la fe cristiana mediante las sectas protestantes, agarra poder sobre los hombres. Es algo delicado esto. Esto de ir a predicar una Biblia y aleluya, y soy cristiano, y soy evangélico, etcétera, cuidado, es una trampa. La única iglesia que recibió de Cristo el poder, la misión de predicar su palabra, es la iglesia que Cristo fundó. ¿Cuál es esta iglesia? Católica. La católica. Toda iglesia fundada después en contra de esta es falsa, no tiene nada que ver con Jesucristo. Y hoy aceptar que todas estas supuestas iglesias, sectas más bien, como iglesias que predican el evangelio, no hay problema, todos somos hermanos, es una mentira. Es una injusticia con los católicos y una injusticia
con los no católicos también. ¿Por qué? Porque los mal llamados hermanos separados están en peligro. Cristo dijo, el que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna. ¿Ellos tienen la Eucaristía? No. ¿Tienen la comunión? ¿Tienen la absolución de los pecados? ¿Tienen la confirmación? Entonces, ¿cómo nosotros católicos vamos a dejar esas pobres almas en tan gran peligro? Y decir que no hay problema, que prediquen y que nos quiten miles de católicos de la iglesia para no sé qué, otra trampa del enemigo. Otra trampa. Por eso tenemos que rezar por ellos y hacer frente a esta gente. Aunque un obispo diga, aunque un papa diga, aunque un cardenal diga, aunque se lo diga que son hermanos, no hay problema, hay problema. Hay problema, y problema grave. Estos hermanos nuestros, si su bautismo fue según el ritual católica, sí son cristianos, necesitan que sean bautizados, pero son hermanos en gran peligro. Tenemos que ayudarlos. ¿Y cómo los ayudamos? Decirle la verdad. Saliste de la iglesia madre, estás en perdido. Sí, pero no quieren escuchar eso. Rezar por ellos entonces y quemar el terreno frente a ellos. Por eso yo digo, en lugar de darme dolor de cabeza para jalarlos a la fe católica, traje varios, gracias a Dios. Pero en lugar de darme dolor de cabeza, yo trabajo, instruir los demás católicos para que no vayan a engordar sus filas. Esa es la mejor manera. Quemar el terreno frente a ellos, mojar el terreno frente a ellos, con la verdad. Evangelio verdadero, Biblia verdadera, catecismo verdadero, folletos, oraciones y palabra. Es otro asunto que podemos otro día hablar de esto. Entonces, el demonio, dije, actúa en las falsas religiones, actúa en las sectas, actúa en la masonería, actúa en el comunismo, actúa en todos los vicios actuales promovidos como leyes. Ese actúa. Y en la medida que la fe desaparece, el poder del demonio crece. En la medida que la fe desaparece, el poder del demonio crece. Por eso necesitamos la sana doctrina. La sana doctrina, la verdadera doctrina. Si falsifican la sana doctrina, en la Iglesia Católica estamos perdidos. Un sacerdote, por ejemplo, por muy piadoso que sea, y muy atento en la liturgia, que te dice que tu hijo que está en unión libre no hay problema, bien es un falso profeta. Así, lo deja en pecado, y el que está en pecado está subiendo al borde del infierno. Un sacerdote que dice que tu hijo o tu hija, no sé qué, o tu esposo se fue con otra, déjala en paz, etc., es un falso profeta. No tiene fe, no mide el peligro, no ve que este hombre está subiendo al borde del infierno. En la medida que la fe desaparece, el poder del demonio crece. Y todos esos abortos que se hacen por millones actualmente en los países cristianos son sacrificios humanos a Satanás. Durante años y años los masones prepararon el terreno mediante la mentira de los periódicos y fue, pobrecita, fue violada, ¿qué hacemos? Y bien que haga una ley que cuelgue el violador. ¿Sí? ¿Qué culpa tiene el niño concebido? Que haga una ley de colgar el violador y castigar por millones los que propagan el vicio que impulsa la violación. Esto sí. Pero me dice, ¿cómo diabólicamente da el consejo? En caso de violación se puede abortar. Siempre empiezan con esto y después se abre. Después se abre. En todos los países así pasó. Cuidado. El país que acepta el aborto abre grande las puertas, ventanas al poder de los demonios. En un exorcismo reciente en México, el demonio dijo: la Virgen de Guadalupe nos ha sacado de aquí, con el aborto regresamos. Así es. ¿Y los matrimonios? Hacimos matrimonios contra natura, es Sodoma y Gomorra. Esto va a acabar muy mal. Puede ser una guerra atómica. Una guerra atómica. Cuidado. Por eso necesitamos, queridos hermanos, gente que reza, gente que suplica al cielo, gente que hace ayuno y sacrificio, y gente que ama la santa doctrina, y gente que ama el verdadero sacrificio, la misa, la verdadera, la de todos los siglos, no la inventada. La inventada es inventada, no sirve, no sirve. Hasta el año 70, a pesar de todos los esfuerzos que hacen los protestantes, no lograban echar raíz en países católicos. Desde que han cambiado la misa, el catecismo, la predicación, la forma de los sacerdotes, son casi igual que los católicos, 30, 40% en varios países. Entonces, sana doctrina. Regresar a lo que teníamos, a lo que tenían nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros antepasados. Estoy alejándome de lo que decía. Entonces, ¿qué es lo que da poder al demonio en la humanidad? Es el pecado. ¿Para qué vino Cristo? Destruir el pecado. ¿Para qué dejó la iglesia? Predicar la luz del Evangelio
administrar los santos sacramentos para expulsar al demonio. Un día preguntaron al santo cura de Ars de hacer un exorcismo. Y el santo dijo, el mejor exorcismo es una buena confesión. El mejor exorcismo es una buena confesión. Pero si el confesor no tiene sana doctrina, va a decirte eso no es pecado. Pero si siempre lo declaró pecado, no puede cambiar. Si es pecado. Pero de motu propio, no puede decir el confesor que eso no es pecado. Eso también es otro problema. Entonces la iglesia tiene los sacramentos, los sacramentales, las bendiciones para neutralizar los demonios. Pero esto también fue modificado. Por ejemplo, en el agua bendita, exorcizada del antiguo ritual, son 3-4 páginas de oraciones muy fuertes. Sal exorcizada, agua exorcizada. En la nueva, una cruz nada más, mucho más débil. Antes en el ritual del bautismo se hacían 4 exorcismos. Espíritu inmundo, te ordeno que salgas y vayas lejos de esta criatura. Ahora, nada de esto. Ponían la sal exorcizada también, etc. Ahora, nada de esto. Y los que hicieron el cambio del ritual del bautismo, bien sabemos por testimonio de los que estuvieron presentes, del canónigo Rose de Bélgica, que no creen en el demonio. Por eso cambiaron. O se le arreglaron de tal modo que la gente no se diera cuenta. Quedaba el ritual del exorcismo. Las termitas destructoras de la liturgia católica que habían tocado todos los sacramentos, quedaba el ritual del exorcismo. A eso también tocaron. Cuando toca el ritual del exorcismo, el padre Gabriele Amort, el jefe de los exorcistas de Roma, bien dijo al Papa, Santo Padre, no vale esto. No podemos darlo. El cardenal Ratzinger en esta época, dijo, hacemos una cláusula de que pueden también usar el antiguo. Pero no es correcto. El nuevo no vale. No se puede saber si una persona está poseída si no se hace el ritual. Y ahora el nuevo ritual prohíbe hacer si uno no está seguro. No puede ser seguro si no lo hace el ritual. Esto detecta que hay presencia. Gabriel, digamos que eso no sirve. No sirve. Se ruega al demonio que se vaya. No se va. El demonio se le manda en nombre de Jesucristo. Entonces, hermanos, tenemos los ángeles de nuestro lado, los demonios del otro lado. El menor de los ángeles tiene más poder que Lucifer mismo, con tal que vivamos en estado de gracia. No discute con el pecado. Si usted tiene problemas de pecado en tu casa, no sé, de todos los aparatos que vehiculan el pecado, bien, pues tomar medidas muy enérgicas. No hay de otra. Si alguien te manda un mensaje malo o impuro en tu teléfono, bloquea a esta persona ya. No sirve, no es un amigo, es un enemigo. Si alguien saliendo del trabajo te invita, no sé, discoteca, bar, no sé qué, bien, ni saludar a esa persona, vaya a tu casa corriendo, etcétera, etcétera. El que vive en gracia de Dios tiene la protección de Dios. La gracia y la santidad es como un escudo contra el demonio. El que vive en pecado mortal tiene la puerta, la ventana de su alma abierta. Entonces, hay de un lado ángeles, hay del otro lado demonios. ¿Qué es lo que da poder al demonio? Es el pecado. ¿Quién está encargado de destruir el pecado? La Iglesia Católica. Con la sana doctrina, verdadero catecismo, verdadera prédica y los santos sacramentos no cambiados. Esto es otro problema. Entonces, ustedes ven desde los cambios, realmente las naciones católicas están hundiéndose en los vicios. Naciones católicas durante siglos y siglos están haciendo lo que ni siquiera las naciones paganas habían hecho. Casar hombre con hombre. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Dónde está la fuerza del Evangelio? No es que el Evangelio perdió su fuerza, no está predicado. Y hoy están hablando mucho de misericordia. Es verdad que Dios es misericordioso. Y es verdad que Dios nunca rechazó un corazón arrepentido. Pero Dios nunca da derecho al pecado. Ser misericordioso con el pecado no es misericordia, es una crueldad. Otro problema. Decir a una persona que vive en pecado, y pecado habitual, que no hay problema, es una crueldad con esta pobre alma. Cuando yo veo un hombre que no está con su esposa legítima, en adulterio, una mujer lo mismo, uno en fornicación, unión libre, yo digo, mira, hijito, Dios te quiere mucho como ser humano, pero aborrece tu pecado. Por lo menos, por tu pecado, eres un asqueroso pecador. Estás suspendido al borde del infierno. Si mueres esta noche sin arrepentirse, irás derecho con Lucifer, esclavo de los demonios. ¿Esto quieres? No, padre. ¿Qué hago? Deja a esta mujer que no es suya. Hoy mismo. No se juega con esto. El pecado es algo grave. ¿Para qué Jesucristo murió? Para destruir el pecado. Entonces, no podemos aprobar el pecado. La misericordia de Dios no significa dar licencia al pecado. Cuidado, hijitos. Eso es gravísimo. La misericordia de Dios es perdonar el pecado arrepentido. ¿Qué dijo nuestro Señor a la mujer pecadora? Vete y no peque más.
no peque más. No dijo peque menos, no dijo, no que peque más. Dios no rechaza un corazón arrepentido, pero Dios aborrece el pecado. ¿Por qué? Porque Dios es santidad, Dios es pureza. No puede hacer algo falso. Y por desgracia los demonios son tan astutos actualmente, han saturado el aire con ideas falsas que llamamos sofismas. Por eso que necesitamos mucha oración. Les suplico, oración, penitencia, ayuno, caridad, misericordia cristiana, según la verdad y no sofismas también, y dar el ejemplo. Y que las mujeres sirven de su cuerpo no como instrumentos de Satanás, sino como hijas de María. Una mujer católica debe cubrir su cuerpo, no enseñarlo. Antes del pecado original no había ropa, la santidad cubría el cuerpo, pero después Dios mismo hizo ropa a Adán y Eva. Una mujer católica debe tener el cuello cubierto, así 5 dedos nada más. Debe tener hasta el codo cubierto. Y cuando está sentada debe tener las rodillas cubiertas. Y nada de esos pantalones de tubo apretado, mezclilla, no sé, todo sensual. Eso no es correcto. Den el ejemplo. Y cuando ve una pobre muchacha, una mujer mal vestida, por ignorante, da con caridad, con cortesía, con sonrisa, hasta con broma, puede decir, oye, te falta un pedazo ahí. Sí, no, algo no funciona. No es normal que mujeres bautizadas, hasta viejitas, en short, por favor. ¿A dónde vamos? Hasta en la iglesia. Esto no vale. Esto atrae la presencia de Satanás. Nuestro Señor dijo, el que se fija en una mujer codiciándola es adúltero. Pero toda mujer que enseña mal vestida, provocativa, provoca el adulterio. Si, por ejemplo, 10, 15, 50 hombres la miran con ojo adúltero, bien, ella carga con 50 pecados. También su padre, su madre, su esposo, su sacerdote cargan con el pecado, por no corregir al que está equivocado. Con dulzura, con caridad, con bondad, pero hacerlo es algo importante. Es una vergüenza de ver las naciones cristianas de veras peor que los paganos. ¿Por qué? Porque la luz del Evangelio ya no está difundida. Concluyo, mezclé muchas cosas, no es grave. Dios ha creado los ángeles. Son seres inteligentes, con ciencia infusa, inmortales, voluntad libre. Los revestió de la gracia y la santidad. Una parte usó mal de su libertad, pecó por orgullo, fue en el infierno. La otra fue confirmada en gracia, ya no pueden pecar. ¿Por qué Dios no perdona a los demonios? Porque cuando un ángel toma una decisión, ve todas las circunstancias, la toma y se fija en esa decisión, ya no puede cambiar. Los ángeles los presentan con alas, espada, etc. Bien, sépanlo, los ángeles no tienen alas, no tienen espada tampoco. Es una manera de presentarles. Como el ala uno va rápido volando, así el ángel en un segundo, fracción de segundo, va de un lugar a otro. Como el pensamiento. Por ejemplo, en el pensamiento, no sé, yo estoy delante de la Virgen de Guadalupe en México, por ejemplo, ahora. Pero mi cuerpo me impide estar ahí. ¿Sí? Pero por el pensamiento sí estoy. Entonces los ángeles se mueven de un lado al otro muy rápidamente. Por esa razón, las alas. Y el escudo, la fuerza, los ángeles buenos tienen la fuerza de Dios para neutralizar totalmente a los demonios. A veces los ángeles se presentan bajo forma humana, como vimos en Rafael. Bien, no tienen cuerpo. Se forman un cuerpo, digamos, a nuestros ojos, pero en lo real no hay cuerpo. Y muchas veces ángeles santos o almas santas aparecen bajo forma humana para ayudar, para proteger, para guiar. Y nuestros ángeles nos hablan también a nuestro corazón, iluminando nuestra inteligencia, poniendo en nuestro corazón algo bueno. Por ejemplo, cuando dice, cuidado, esto está malo, aléjate, no lo haga, es nuestro ángel que nos dice. Y como somos seres corporales, espirituales, y necesitamos dormir, bien, Dios nos dio a cada uno un ángel de la guarda que nunca duerme, porque no tiene cuerpo. Día y noche nos cuida, nos ayuda, nos ampara. Por eso debemos honrar su presencia, no hacer fechorías y pecados en su presencia. Porque en la medida que pecamos, abrimos la puerta de nuestras almas al demonio. Y si hemos pecado, por desgracia, si hemos pecado grave, mortalmente, bien, una buena confesión libera de todo pecado. El sacerdote nunca jamás puede decir ningún pecado de lo que escuchó en la confesión. Si hablara de lo que escuchó en la confesión, haría pecado mortal, que va al infierno, sería excomulgado de la Iglesia Católica. Pero hay otro problema, ustedes necesitan sacerdotes de sana doctrina, porque el sacerdote dice que eso no es pecado, y siendo pecado te engaña. Es el problema actualmente. Entonces, por eso necesitamos recuperar
la tradición católica, lo que siempre se hizo en la iglesia, y no seguir teologías de la moda que permiten cualquier cosa. Es importante. Un día había primera comunión de niños, niñas, y después de la comunión hubo comida, estaba en una casa de árboles, y de repente los niños estaban jugando fuera, y de repente vino una tormenta, y de lluvia, y los niños todos fueron debajo de un gran árbol. Y de repente una niña dijo, ¡vámonos! Y ¿dónde? ¡Vámonos! Y empezó a correr. Y las demás niñas, como borreguitos, fueron detrás de él corriendo. Y cuando salieron de debajo de este árbol, vino un relámpago, ¡pum! Y lo destruyó por completo. Y bien, ¿quién puso en la mente de esta niña, vámonos? Es su ángel de la guarda, su ángel de la guarda. Otro caso, había un sacerdote con compañeros viajando. Llegaron a un pueblo, a un hotel. Y vamos, entonces el sacerdote todavía estaba rezando sus oraciones. Y de repente escucha una voz, váyanse de aquí, váyanse de aquí. El sacerdote terminó de rezar, fue a ver a sus compañeros, están roncando, dormidos, y escucha la voz, váyanse de aquí. Busca, no hay nada. Pero no, estoy consciente que escucho voz. Dios mío, ¿qué pasa? Despierta a sus amigos, vámonos. Toman sus cosas, se van. Caminan horas. El día siguiente llegan a un pueblo, entran a un restaurante, tomar algo, y escuchan la gente, dice, jaja, tal restaurante, tal hotel, tal pueblo fue quemado de noche. Los enemigos de una banda de malhechores pensaban que ahí están sus enemigos, fueron a quemar todo. ¿Y quién dijo al padre, váyanse de aquí? Su ángel de la guarda. Los ángeles de la guarda puede parecernos en forma humana. San Juan Bosco, ¿cuántas veces lo atacaron malhechores? Y un día que estaba de una misión, malhechores vinieron a tomarle una bolsa sobre la cabeza y de repente salió un perro gris tremendo y puso su boca en la garganta del malhechor. Y Don Bosco nunca había visto este perro. Y los malhechores dicen, Don Bosco, diga a tu perro que se aleje de nosotros. Y como Don Bosco nunca había visto ese perro, dijo, gris era su color, gris, vete de aquí, déjalos. Y gris los dejó. Y otro corriendo se fueron dejándolo. El perro lo llevó hasta su casa y después... Y nunca comió ninguna comida de lo que yo no sé. Varias veces en momentos difíciles, así. ¿Quién es este perro gris? Puede ser su ángel de la guarda. Ningún problema. El ángel de la guarda es algo maravilloso. Entonces, respetamos su presencia, sepamos que nos ama, y mientras más nos santificamos, más está nuestro... No te olvides de suscribirte a nuestro canal. Dale like al video para que YouTube lo pueda recomendar a otras personas y activa la campanita de notificaciones. Deja tus comentarios y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.